Buenos días a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a la conferencia Cómo prepararnos para un retorno gradual y seguro a las aulas en 2021. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online Educación en tiempos de emergencia sanitaria, ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a compartirnos todas sus preguntas a través del chat, escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como moderador en esta actividad el profesor Darío Maldonado, quien es profesor asociado y director de investigaciones de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, es economista de la Universidad de los Andes y tiene un PhD en economía de la Universidad de Toulouse en Francia. Profesor Darío, buenos días. Le damos entonces la bienvenida y le cedemos la palabra para iniciar con este evento. Hola, buenos días y gracias. Buenos días a todos. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, listo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Sí, muchas gracias por la participación. Muchas gracias a los dos rectores, al doctor Bernal y al alcalde Escobar por la participación en este evento, que es nuestro último evento del año de esta serie de conferencias, en las que quisimos abrir un espacio para que hablemos de los distintos elementos, los distintos retos que se nos han presentado en esta coyuntura sanitaria mundial, que nos tiene en jaque en muchos sectores, y uno de esos es todos los niveles del sector educativo. Hemos hecho ya varios conversatorios donde hemos hablado de un montón de preguntas, de inquietudes, de preocupaciones que tenemos, y en esta particular, que es la última, que es el cierre, vamos a hablar de un tema que no hemos abordado específicamente, y es que vamos a concentrarnos principalmente en el tema sanitario. Hasta ahora la mayoría de los conversatorios han sido sobre las implicaciones pedagógicas y el desarrollo, implicaciones educativas de lo que estaba pasando. Hablamos mucho sobre la necesidad de cómo organizar los currículos, la pedagogía, la relación con los estudiantes. Ahora vamos a hablar de otra cosa, y es más concentrarnos en cómo puede ser esta reapertura en el 2021. Tenemos en el panel, tenemos un panel muy interesante con 4 personas diferentes, todas con experiencia y que han pensado mucho en este problema. Primero tenemos al doctor Edgar Bernal, infectólogo, que ha estado pensando mucho en este problema de la apertura. Es el jefe de servicio de infectología de la Clínica Foscal, es profesor de medicina interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tenemos también al alcalde Óscar Escobar, alcalde de Palmira, a la rectora Mireya Triana del Colegio Las Margaritas de Bogotá, y al rector José Ángel Nieva de la institución educativa Semilla de la Esperanza de Palmira también. Vamos a empezar de una vez. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a arrancar con una presentación que tiene preparada el doctor Edgar Bernal sobre la reapertura, distintos elementos de la reapertura, por qué reabrir y cómo reabrir de forma segura. Y después le vamos a dar la palabra a los otros 3 panelistas para que nos cuenten cómo están pensando la reapertura de, bien sea su municipio, en el caso del del alcalde Escobar, o de los colegios, en el caso de los rectores Triana y Nieva. Y después de eso, lo que vamos a hacer es un espacio de conversación en el que vamos a conversar con el doctor Bernal sobre las dificultades, las oportunidades, los temas difíciles, los temas que de pronto no son tan difíciles, temas que se hayan ocurrido, que de pronto no estén en la presentación del doctor Bernal. Y hacia el final abriremos un espacio para otros temas más prácticos, logísticos, relacionados con la reapertura. Entonces, doctor Bernal, adelante. Muchas gracias por su participación.
estamos atentos a su presentación. Bien, Darío, muy amable. Bien, buenos días a todos. ¿Me están oyendo? Buenos días, doctor. Sí, lo oímos perfectamente. Buenos días. Buenos Bien, días. perfecto. Bien, gracias. Primero que todo, contarles que estoy muy eh, emocionado con este evento. Emocionado por dos razones. La primera de ellas, soy papá de un niño de 8 años, que junto con otros casi 12 millones de niños y adolescentes y jóvenes de Colombia, desde mediados de marzo, los adultos decidimos mandarlos a cuarentena y hasta el día de hoy los seguimos manteniendo en la cuarentena más dura. Posiblemente el gremio educativo es el que ha mantenido la cuarentena más larga. Y la idea que tengo con la exposición que les voy a mostrar es mirar qué tan justificado o tan no justificado ha estado esta larga cuarentena y qué podemos hacer eh, para acortarla. Las enfermedades infecciosas tienen tratamiento específico solamente desde hace como 70 años. Antes del año 50 del siglo pasado no teníamos ningún medicamento antibiótico ni antiviral para tratar enfermedades infecciosas. Entonces todo lo que hacíamos era prevención. Esta es una foto en una escuela en Holanda, en épocas de brotes de tuberculosis, una enfermedad que todavía nos acompaña, que se transmite principalmente por aerosoles. Estas sí principalmente son aerosoles como se transmiten. Y vemos cómo habían campañas para prevenir su transmisión en escolares, sacándolos de las escuelas. O sea, esta es una idea que no es nueva, se conoce desde hace mucho tiempo. Y todo lo que hemos llamado medidas no farmacológicas para el manejo de la pandemia no es más que eso, es medicina preventiva frente a una infección para la cual hasta el día de hoy no contamos con un solo medicamento medianamente efectivo. Y es que desde que arrancó esta pandemia, esto no ha parado. Este es un gráfico de OMS, donde vemos cómo desde mediados de febrero, eh, que aparecen los casos en China. Al principio esta gráfica nos parecía muy grande, los casos de China, pero luego vimos cómo aquí está en verde, aparecen estos números de casos en Europa y después en América, y lo que vemos es que esto no ha parado de crecer. Ese es el número de casos diarios a nivel mundial, y dividido por diferentes zonas, en amarillo las Américas. Igual que pasa con el número de fallecidos, en verde los fallecidos de ese pico de abril en Europa. Todos recordamos las noticias de Italia, de España, de Francia principalmente, Reino Unido. Esos son muertos. Posteriormente ese número de muertes empezó a disminuir, pero ese espacio lo empezó a ocupar las Américas. Pero si vemos en general el número de muertos desde que arrancó esto en marzo, se ha mantenido en números muy, muy altos. Y esas dos gráficas las quiero mostrar porque posiblemente nada nos hace pensar que el año 2021 vaya a ser, por lo menos en principio, muy diferente. Y mi visión frente a eso es así, porque todavía la cantidad de población que es susceptible de infectarse es inmensamente grande, es la mayoría. Y posiblemente lo que venga de vacunación, que es una esperanza grande que tenemos en que eso impacte, va a tomar mucho tiempo. Entonces, por eso el título de la charla es la apertura de colegios y escuelas durante la pandemia. No es pospandemia, eso no sabemos cuándo va a suceder, todo esto nos toca hacerlo durante la pandemia. Estas son las curvas de Colombia, no son muy diferentes, solo que nosotros arrancamos más tarde. Entonces, esta primera parte muy controlada por una cuarentena dura, en la que estuvo encerrado gran parte de la población colombiana. Entonces, arrancamos mucho más tardío. En agosto alcanzamos el pico de casos máximos a nivel del país. Luego fue disminuyendo durante el siguiente mes y medio, alcanzando este valle a mediados de septiembre. Y posteriormente tenemos nuevamente un ascenso en el número de casos. También es importante saber que la capacidad que tenemos diagnóstica en número de pruebas que hacemos aquí es mucho mayor que lo que teníamos por acá. Entonces también es una manera de captar muchos más pacientes. Esta es la curva de mortalidad.
entonces también hace un pico en agosto. En las diferentes ciudades fue un poco diferente ese pico, alcanzarlo entre agosto y septiembre, y posteriormente ese descenso, pero desde mediados de septiembre la curva de fallecidos se mantiene en una meseta que no baja, y repito, muy posiblemente la tendencia con lo que va a suceder a final de año, con una apertura mucho mayor en general, con una posibilidad de contactos estrechos entre las familias mayor, la tendencia es que estas curvas muy posiblemente tiendan a aumentar. Pero esta enfermedad no afecta a todo el mundo de la misma manera. Entonces, ese es el número de casos por edades. Fíjense que la mayoría de los casos están en adultos jóvenes, estos son 20 a 30 años, aquí está por décadas, 30 a 40 años, aquí está la mayoría de casos. Los casos en jóvenes y niños son mucho menos. Y los casos de fallecidos se desplaza completamente a la derecha. Como ustedes ven, la mayoría de fallecidos están por encima de los 60 y sobre todo por encima de los 70 años. Y cuando miramos esa tasa de letalidad, qué tanto fallecen personas por esta enfermedad, ese es un porcentaje de letalidad. Entonces vemos cómo si tomo toda la población entre 0 y 19 años, la tasa de letalidad es de 0,09%, es decir, 9 por 10.000. Y más o menos es la misma en estas edades entre 1 y 19 años. Posiblemente es un poco mayor en los menores de 1 año, pero la mortalidad por esa enfermedad se empieza a aumentar posteriormente. También muestro aquí que la mayoría de la comunidad educativa, profesores, administrativos, posiblemente están por acá, en edades entre 20 y 60 años, donde también la letalidad es menor. Después de 60, como les muestro, ese riesgo de morir es mucho, mucho mayor. Entonces miremos estos números, que son 2 logaritmos menos de los que tienen las edades mayores. Y además de estos fallecidos, porque una gráfica donde, o un número donde digo que han fallecido algo más de 100 menores de 18 años durante los meses de pandemia, cualquiera impacta, así sean 100, dirán eso es muchas personas. Por la edad que tienen eso impacta. Pero cuando miramos realmente esos niños y jóvenes que fallecen, lo que vemos es que el 58% de ellos no fallecieron por COVID. Son niños y jóvenes que tenían enfermedades de base muy grande, generalmente son cánceres, leucemias, cánceres graves, y fallecen por la enfermedad de base, pero no fallecen por COVID. Solamente en el 42% de esos 100 fallecidos, la causa se le atribuye a COVID. Y por comparar qué pasa con las enfermedades infecciosas respiratorias y los niños, antes de la pandemia, en 2019, 544 niños menores de 5 años murieron por infección respiratoria aguda, murieron por infecciones por influenza, una enfermedad para la cual hay vacuna, y por virus respiratorio sincitial, que es una enfermedad que afecta sobre todo a los menores de 1 año. Y coloco esto como para colocar en contexto que las enfermedades infecciosas respiratorias siempre conllevan mortalidad en niños, pero que lo que COVID ha hecho sobre esta población es mucho menor que otras infecciones respiratorias que siempre hemos tenido. Bueno, esta es la primera parte de cómo se ha comportado la pandemia. Esta pregunta, sobre todo las entidades locales, las alcaldías, las secretarías de salud siempre se lo preguntan y dicen, bueno, pero ¿dónde estamos? De estas curvas en las cuales todavía tenemos casos, todos los días tenemos información de casos nuevos, de fallecidos en nuestra ciudad, en nuestra región, ¿será seguro abrir colegios en este momento o estamos corriendo un riesgo innecesario? Entonces, esa es otra pregunta que voy a desarrollarla con estas diapositivas. Abrir, por supuesto que el momento más seguro sería cuando tuviéramos muy pocos casos. Eso es tomado de unas recomendaciones de CDC de los Estados Unidos, donde posiblemente lo más seguro es que abriéramos cuando tuviéramos menos de 5 casos por 100.000 habitantes. En este momento, ninguna ciudad del país, y como les voy a mostrar, casi ningún país del mundo donde la pandemia está andando como nosotros está en estos números. Los países generalmente se encuentran en estos números entre 20 y 50. Y en algunos momentos hemos estado por encima de 200 casos por 100.000 habitantes al día. Entonces, posiblemente vamos a tener que abrir, aún teniendo números de casos muy lejanos de este ideal. El otro punto, además de la incidencia de casos nuevos para tener en cuenta a la hora de abrir, es qué tanto estoy yo implementando
estas recomendaciones que son de las que vamos a hablar más adelante, las básicas, el uso correcto de mascarillas, el distanciamiento, la higiene de manos, la limpieza y desinfección de los colegios y el rastreo de contactos. Si mi institución está cumpliendo con estos 5 requisitos, pues el riesgo es mucho menor a si no he logrado implementar ninguna de ellas. Y con respecto a estas cifras, que quiero que les recuerden estos números, ¿en dónde está Colombia? Hay 2 maneras de mirar eso. Esta curva muestra ciudades grandes de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, y de mi área, la área metropolitana de Bucaramanga. Y vemos que el pico de agosto, este es Bucaramanga, esta línea azul es Bogotá, lo alcanzamos con 40 casos por 100.000 habitantes al día y posteriormente eso ha venido disminuyendo. Este pico aquí es un pico de Medellín de casos, vamos a tener hasta 45 casos diarios por 100.000 habitantes a mediados de octubre y posteriormente hasta final de año esto ha venido disminuyendo. Este corte es por el rezago de información, que siempre tenemos unas 2 o 3 semanas de rezago de información, pero pues la curva hacia final de año es de disminución de casos. Cuando uno discute esto con alcaldes y secretarías de salud, le dicen a uno, pero es que posiblemente están haciendo muy pocas pruebas y por eso no estamos detectando la cantidad de casos que posiblemente hay. Un indicador mucho más sensible es a partir de los fallecidos. Los fallecidos son mucho más fáciles de que no se nos pasen y les hagamos diagnóstico. Entonces, esta es una curva de casos extrapolada del número de fallecidos. Y aquí vemos nuevamente el pico de agosto en todas las ciudades. Esto es Bucaramanga, tuvimos un pico muy, muy alto, donde alcanzamos a llegar a casi a 200 casos al día por 100.000 habitantes, extrapolado de la mortalidad. Y este sería el número en el que estamos en este momento. Entonces, fíjense que estos números para Colombia estamos en 33 casos por 100.000 y las ciudades grandes todas están entre 40 y 60 casos por 100.000, para recordar la tabla inicial. Y quiero hacer énfasis en que posiblemente a menos de esto es muy difícil que vayamos a estar. Es posible que la tendencia sea más bien a que haya un cierto aumento en los próximos meses. Cuando decidimos abrir, entonces depende en el momento en el cual esté cada una de las ciudades. Si estamos en verde, pues podemos abrir todo. Podríamos abrir sin ningún tipo de aforo y se abriría los colegios para que todos los estudiantes fueran completos. Pero como nos toca abrir entre naranja y amarillo, entonces la prioridad es primero abrir los grados más pequeños, el preescolar y hasta quinto primaria, y dejar como otras prioridades de ahí en adelante. Depende de la capacidad que su institución tenga, pero en este momento si abrimos, esta es la población prioritaria. ¿Y por qué la población prioritaria? Lo es porque en estos niños es donde el riesgo de transmisión, el riesgo de enfermar gravemente es mucho menor y además es donde la enseñanza virtual es mucho menos eficiente. Entonces se cumplen 2 premisas para que sea la población prioritaria para abrir, la primaria y el preescolar. Menos morbimortalidad y es donde la virtualidad es mucho menos eficiente. Posiblemente en niños de grados mucho más avanzados, quienes están a punto de terminar su bachillerato, en ello la virtualidad posiblemente suple un poco mejor las necesidades de educación. Y es que esos números que a veces dan temor para abrir, teniendo casos, veamos qué ha sucedido en otras partes del mundo. Ustedes recuerdan el pico de casos en marzo y abril en Europa, que después tuvo un descenso grande durante el verano, disminuyó, ellos abrieron nuevamente escuelas por acá, regresar de las vacaciones de verano, y sus casos han venido aumentando, aumentando, aumentando de forma exponencial. Esto es Italia, Francia, España, aquí también está Estados Unidos, y el número de casos Colombia está por debajo de todos estos países europeos que abrieron escuelas entre agosto y septiembre. Y cuando miramos por número de fallecidos, nos pasa algo parecido. Todos estos países europeos que están en esta segunda ola también tienen un número de fallecidos diarios por encima de lo que tiene Colombia, posiblemente a excepción de Alemania, todos los demás están por encima. Y a pesar de que tienen esas curvas, no han cerrado. ¿Y por qué no han cerrado esas escuelas que abrieron, a pesar de tener esta segunda ola tan marcada? El ejemplo de Alemania y Francia cierra otros escenarios como bares, restaurantes, teatros, salas de conciertos, gimnasios, etcétera, pero no cierra escuelas ni guarderías. Irlanda, hace un mes, entra en cuarentena nacional por unas semanas, pero no cierra escuelas. El mismo Estados Unidos, que ha sido un poco más rezagado en tomar las decisiones de abrir, Nueva York abrió sus escuelas. Nueva York fue la ciudad con
la red de escuelas más grande del mundo, y abre esas escuelas en septiembre, pero en noviembre, por aumento de casos, decide cerrar. Eso fue noticia, y de hecho muchas de las personas que con temor han estado diciendo que no es el momento bueno de abrir, dijeron, mire, Nueva York le tocó cerrar. Pues Nueva York cerró por 2 semanas, y posteriormente la presión la presión de la academia, la presión de papás, la presión de los mismos profesores de que había que reabrir, que las escuelas son seguras, hizo que solamente 2 semanas después se reabrieran todas las escuelas de Nueva York, empezando, por supuesto, por los grados más pequeños. ¿Por qué? Porque se considera que son sitios seguros. Entonces, todos estos países donde se abrió y se ha decidido no cerrar a pesar de tener casos, ¿por qué lo hacen? Porque saben el grave impacto en el desarrollo socioemocional que esto tiene, el mantener cerradas sobre los niños, el cierre físico de colegios, sobre todo en los más pequeños, y que en ellos el riesgo de mortalidad es mucho más bajo, porque saben que el cierre y la apertura de escuelas no impacta de forma importante sobre el control de la epidemia, y además porque saben que hay otros renglones de economía que son menos importantes de mantener abiertos que el educativo. En el caso nuestro, el caso nuestro y posiblemente de toda Latinoamérica, la visión ha sido al contrario. Se han abierto todos los demás renglones de economía, pero el de la educación se mantiene aún cerrado. Son maneras de ver las prioridades. Y es que la reapertura de escuelas y colegios tiene, con lo que les acabo de contar, pues estos puntos para tomar esas decisiones. Lo que les acabo de decir del menor riesgo en niños y jóvenes. La meta nuestra como adultos que tomamos decisiones es que mantengamos una baja transmisión comunitaria. Entonces, decidir cuáles son los escenarios que abrimos y cuáles son los que cerramos, esas decisiones las tomamos nosotros. Reconocer que los colegios y las escuelas son un servicio esencial y que sus trabajadores son trabajadores esenciales, como el sistema de salud. El sistema de salud en medio de la pandemia, a pesar de que los trabajadores de la salud tenemos 4 veces más riesgo de infectarnos por COVID, por el trabajo que hacemos, pues a nadie se le ha pasado por la cabeza de decir que por ese riesgo se va a cerrar algún servicio de salud. Por el contrario, aumentamos las medidas de bioseguridad, pero nos mantenemos abiertos. Ver a las escuelas y colegios como eso, como trabajadores esenciales, ofrecerle las mayores garantías, que ya vamos a ver en resumen cuáles son, de bioseguridad, pero también exigir una contraparte de la importancia que de forma presencial se dé esta reapertura. La presencialidad sabemos que es esencial para el aprendizaje académico, pero sobre todo el aprendizaje socioemocional, que es tan importante en estas edades. Las escuelas, sobre todo las públicas, cumplen una función de asistencia social alimentaria que es supremamente importante, y los rectores que nos acompañan hoy con seguridad que conocen ese papel tan importante que cumple la escuela. ¿Qué pasa con los niños que se están quedando en casa solos porque sus padres salieron a trabajar? Porque pues los renglones de la economía se abrieron y tuvieron que salir a trabajar. Pues niños que se están quedando en sus casas, cuidados frecuentemente por abuelos, lo que no debemos hacer. Y esto también pues conlleva un mayor riesgo de maltrato infantil. Hay medidas de que eso ha aumentado. Abandono, depresión, deserción escolar. De esto en los anteriores paneles se han dedicado un buen tiempo a hablarlo, y en algunas de estas deserciones que pueden ser para siempre. La reapertura en colegios y escuelas, en todos los esquemas se ha utilizado esquemas de alternancia, principalmente para poder mantener unos aforos de forma segura. Eso es lo que busca el esquema de alternancia. Mantener el distanciamiento físico, a eso es que hay que trabajarle en los protocolos, está bien descrito, es 1 a 2 metros de distanciamiento físico. El uso de mascarillas permanentes en la escuela y fuera de ella, hago énfasis en eso. Los adultos deben mantener ese uso de mascarillas y deben mantener el momento en que se reabre un colegio. Los adultos que hacen parte de la comunidad educativa deben aumentar sus medidas de bioseguridad, y una de ellas es el uso permanente de mascarillas. Insistir en este punto: los encuentros entre adultos, entre profesores, administrativos y padres, virtuales en el 100%, en la medida de que se pueda. Esos encuentros deben ser virtuales. O sea, una sala de profesores no puede ser la sala de profesores a la que estábamos acostumbrados a tomar café y charlar. Hoy eso no se puede hacer. Todo lo que hagamos entre adultos en la comunidad educativa, que se haga de forma virtual.
Cohortizar estudiantes y docentes es hacer unos grupos pequeños y de hecho los colegios ya vienen cohortizados de por sí. Un salón es una cohorte y sus profesores, su profesor principal y los auxiliares son una cohorte. La idea es mantenerla lo más cerrada posible y que haya el menor cruce entre una y otra cohorte. Eso se puede organizar a nivel institucional. Adecuar los espacios físicos y principalmente lo más importante es la ventilación. Ya les voy a mostrar algunas diapositivas al respecto. Y pues todas las facilidades que la escuela debe ofrecer para higiene de manos basada en agua y jabón o alcohol glicerinado. Los dos métodos son igual de efectivos, entonces si no tengo agua y jabón, alcohol glicerinado es un método exactamente igual de efectivo. Hay algunos grupos, tanto de adultos como de niños, que hacen parte de la comunidad educativa que pueden tener algunos factores de riesgo y van a hacer que en ellos posiblemente la virtualidad siga siendo la norma. El rastreo y las pruebas en contacto de casos positivos, cada colegio debe tener un comité de COVID en el cual esto debe estar muy bien establecido. Esto hace parte de la estrategia PRAS, de la que todos hemos oído hablar. De hecho, hay unas guías de PRAS institucional donde está desarrollado cómo yo debo hacer ese rastreo de contactos a nivel de una institución como un colegio. Repito, la cohorte me permite hacer ese rastreo de forma mucho más fácil y saber exactamente cuáles fueron los contactos posibles en el momento de que haya un caso positivo. Mantener el aislamiento y el testeo de los sintomáticos. Y diariamente la institución pues debe hacer una autoevaluación de síntomas y de contactos que se hayan tenido dentro de la comunidad para definir si una persona no debería asistir al colegio por alguno de estos riesgos. Definitivamente abrir las escuelas y los colegios es un dilema más sociopolítico que medio científico. El tema medio científico es desde hace muchos meses, de hecho, desde muy empezada la pandemia, se tenía bastante claro y no ha cambiado. Y es que hay algunas curvas de esta pandemia que nos las han mostrado desde un principio que están muy bien medidas. Esta curva roja es la de casos, fallecidos, eso lo tenemos bastante bien medido. Pero hay otras que nos hemos demorado más en empezar a medir. Por ejemplo, todo lo que hemos dejado pasar de atención en salud de todas las enfermedades que no son urgencias, pero que en la medida en que pasa el tiempo terminan convirtiéndose en urgencias. También el impacto que ha tenido sobre la interrupción de medicamentos en enfermedades crónicas, todo eso se ha venido descuidando, pero la curva que más nos hemos demorado en ver, en visibilizar es esta, que ha crecido, crecido, crecido y que no para de crecer, en el cual es toda la parte psicológica que esta pandemia ha llevado. El síndrome de estrés postraumático que afecta tanto a niños como a adultos, el estrés laboral, la enfermedad mental, el impacto sobre la crisis económica y las desigualdades de la salud. Y en esa misma curva está metido el tema que hoy nos convoca, que es todo el rezago en educación que ella ha conllevado. Estos protocolos los conocemos, están desde junio, desde mediados de este año, posiblemente desde septiembre con esta resolución empezaron los entes territoriales a tener un poco más de participación y decir, bueno, a esto hay que apostarle, tenemos que implementarlos. Son documentos bastante completos. No los voy a revisar, voy a contarles algunas ideas generales que hacen parte de estos protocolos y de lo que se ha visto en experiencia en otras partes. Los espacios exteriores pues siguen siendo los más seguros. Nuestro clima tropical en general nos permite hacer esto. Hoy en Europa, en la mayoría de partes no se puede hacer esto. Están empezando a tener demasiado frío, pero nosotros podemos mantener escuelas en muchas zonas del país de esta manera. Una diapositiva sobre la ventilación. La ventilación en las aulas posiblemente es la estrategia más importante para prevenir el contagio en el caso de que hayan casos positivos, porque los va a haber, o sea, van a haber personas, sobre todo asintomáticas, que no saben que tienen COVID y pueden transmitir la enfermedad dentro del espacio del salón. Esto es lo que sucede, esta es una simulación de José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado. Mañana va a tener una conferencia él sobre el tema también, que valdría la pena que quienes están interesados en ver cómo puedo medir qué tan bien ventiladas están mis salones en mi colegio, mañana asistieran a esa charla. Esta es una simulación basada en esos trabajos. Este es un salón de 24 alumnos, empieza su clase a las 9 de la mañana y este sería un profesor COVID positivo que no tiene mascarilla, ni ninguno de los estudiantes tiene mascarilla, la puerta está cerrada, las ventanas están cerradas y lleva 2 horas de clase.
Si eso sucediera, después de 2 horas de clase, la mitad de los estudiantes estarían infectados. Y esto ha pasado, hay muchos ejemplos de esto en otros escenarios. Por ejemplo, ustedes recuerdan uno que han publicitado bastante en un coro en el cual después de un ensayo, la mitad de los coristas se han infectado solamente después de un caso positivo. Pero sucede por esto, espacios muy cerrados, mucho tiempo y sin ningún tipo de protección. La mitad se pueden infectar. Pero ¿qué sucede si todos tienen mascarilla puesta? Si todos tienen mascarilla puesta, de esos 24, solo 5 se van a infectar. Mascarilla puesta, pero sin ninguna ventilación. Todavía es un número muy, muy grande que se pueden infectar si no tengo buena ventilación. Pero si yo ventilo, abro ventanas, abro puerta, dejo que haya un flujo de aire y además de eso, uso mascarilla, a pesar de que un profesor tenga COVID y lleve 2 horas hablando, el riesgo de infección es que uno de esos 24 estudiantes se puede infectar. Es un riesgo muchísimo menor. Todo esto ha basado en evidencia científica de que esos son los riesgos. Necesitamos creatividad. Espacios como estos, es muy probable que algunos de nuestros colegios y escuelas, eh, por ejemplo, de zona rural, los tengan y nos toca reinventarlos para que sean de esa manera. Coliseos, otros espacios que hemos usado para otras actividades, pues los podemos utilizar para mantener el distanciamiento y la ventilación. Entonces, todo este eh, tema de apertura no es más sino un balance de riesgos y beneficios. Que hay riesgos, por supuesto, y estos riesgos conllevan algo de miedo. Eh, el miedo posiblemente lo podemos solucionar con educación y estos espacios como el que tenemos hoy, eso es lo que buscan. Hay riesgo de contagio, sí, ya les mostré, es un riesgo bajo. Hay un riesgo de mortalidad en jóvenes y adolescentes, sí, pero es extremadamente bajo comparado con adultos o todo adultos mayores. Que hayan brotes institucionales, sí, los pueden haber. Y de hecho la literatura ha mostrado algunos brotes en general pequeños, controlados, sobre todo en estudiantes mayores, más en adolescentes que en niños menores. Y que estos casos puedan aumentar el número de casos comunitarios, sí, pero toda la evidencia muestra que el impacto que tiene a la hora de abrir escuelas es extremadamente bajo a abrir otros renglones de economía, como el ejemplo grandes restaurantes, por ejemplo. Beneficio de volver a las aulas, lo resumo, mejoras en el desarrollo académico y emocional de toda una generación de niños y jóvenes, disminuir violencia intrafamiliar, principalmente contra mujeres y niños, posiblemente los que han estado más impactados con todas estas largas cuarentenas, mejorar las condiciones nutricionales de niños y jóvenes, la escuela pública, lo repito, en eso tiene un papel supremamente importante en nuestro país, y mejorar las posibilidades de trabajo de los adultos, incluido el trabajo en casa. Yo no me imagino cómo estudian 3 niños y un papá con trabajo en casa, todos intentando conectarse. Muy posiblemente la mayoría de ellos no va a poder hacerlo con algo de calidad. Entonces el balance es un balance que está claramente hacia el beneficio. Y por supuesto que vamos a abrir, pero vamos a abrir de forma controlada, de forma segura, no atrumpadas. Esto es una foto de una escuela en Georgia, en Estados Unidos, no hace mucho, agosto 4. Una que otra persona con tapabocas, pero para esa época pues el presidente tampoco se colocaba tapabocas, entonces muy poco ejemplo. La gran mayoría sin tapabocas y con semejantes conglomerados. No, de esa manera no queremos abrir de forma segura y en los siguientes espacios donde nos van a acompañar los dos rectores y el alcalde de Palmira, que han estado muy abanderados en este tema, nos van a contar cómo ha sido su experiencia en esa apertura de forma segura. Bien, muy amables. Edgar, muchas gracias por la presentación tan clara, tan concisa y de todas formas tan poco apasionamiento, que es muy, está la calma que necesitamos para enfrentar este momento es muy importante y oír a los profesionales del sector de la salud hablando con tanta claridad y con tanta calma, creo que es muy importante para todos. Vamos a seguir entonces con el programa. Dijimos que después de Edgar dejábamos hablar a Oscar Escobar, el alcalde de Palmira, que nos va a contar lo que está pensando para su municipio. Adelante, Oscar, muchas gracias por participar en este evento. Y adelante, por favor, estamos pendientes, atentos.
Muy buenos días a todo el equipo de la Universidad de los Andes, del Ministerio de Educación, a los rectores que nos acompañan. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que, como lo ha dicho al doctor Bernal, pues hay mucho susto, pero cuando uno se pone a mirar detalladamente, pues el costo-beneficio de no abrir las escuelas es demasiado alto, sobre todo cuando todos los demás sectores económicos prácticamente arrancaron, ¿no? Yo siempre, digamos, impulsé esa idea, pero lo que se ha logrado en Palmira, pues es indiscutiblemente gracias a la comunidad educativa en general, a rectores, a docentes, a padres de familia. Yo lo que dije es, hagamos estos pilotos de alternancia, pero sin obligar a nadie. Y la cosa, la verdad es que nos ha funcionado muy bien y me alegra que hoy podamos tener este espacio para compartir un poco cómo ha sido esa experiencia. ¿Aló? Sí. Listo, sí. Entonces estamos pendientes de que la idea, Oscar, entonces que nos cuenten cómo están pensando la reapertura en Palmira. Digamos, y para que después podamos pasar a hacerle preguntas, a reaccionar a los protocolos que nos contó el doctor Bernal y cuáles son las preguntas que podamos tener para él. Listo. Bueno, nosotros tenemos, digamos, en este momento 9 de las 27 instituciones educativas de Palmira ya arrancaron con pilotos de alternancia, por lo menos en alguna de sus sedes. Tenemos una de ellas, pues, por supuesto, la institución educativa que lidera el rector Nieva, que nos acompaña. La gran mayoría de estas sedes que ya arrancaron están en la zona rural, porque pues precisamente allá es donde menor incidencia tenemos de COVID en este momento, pero también donde la brecha educativa es más grande. Palmira es un municipio que se ha destacado históricamente en su proceso educativo y tiene los mejores resultados de Saber 11 del Valle del Cauca. Pero cuando uno mira eso desagregado, pues por supuesto una cosa es el resultado del casco urbano y otro de la zona rural. Palmira es un municipio muy extenso en zona rural, es más del doble en extensión que Cali, va del río Cauca hasta el páramo de las Hermosas. Y claramente, hablando de estos protocolos y de la necesidad de conectarse, pues no es lo mismo decirle a los niños del casco urbano que se conecten que decírselo a los 9 niños que están en la sede de la institución educativa que queda en Combia o La Nevera, perdón, donde hay 9 en La Nevera. La Nevera es un corregimiento que prácticamente está más cerca del Tolima que del propio casco urbano de Palmira, está a unas 3 horas, donde claramente no hay internet, ¿sí? Donde los maestros, pues por supuesto, han hecho llegar, los rectores han hecho llegar unas guías, pero díganme uno cómo le pide al niño que estudie en casa cuando en su realidad, en su contexto, sus padres lo más seguro es que sean analfabetas. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso educativo en casa? Animados en esa realidad, fue que nos decidimos a impulsar este piloto de alternancia, por supuesto, haciendo todo lo que pudiéramos hacer desde la alcaldía para garantizar que se tuvieran las condiciones que nos permitieran avanzar en eso, que nos permitieran tener la tranquilidad. Digamos, los protocolos de bioseguridad, los tapetes, los termómetros, guantes de limpieza, lavamanos portátiles, bases de dispensadores de gel, hipoclorito, careta. Mejor dicho, no le quiero hacer toda la relación porque hemos comprado un montón de cosas. Entre lo que ha comprado la alcaldía, entre lo que ha comprado por supuesto, los rectores también con los recursos que a ellos les giran de los fondos educativos. Pero fíjese que la verdad es que, ¿cómo le explico esto? Cuando uno va a la zona rural, uno se da cuenta que eso del tapabocas por allá como que no pegó. Y uno se angustia, pues, ¿sí? Porque la mayoría de la gente en su entorno rural siente muy poco riesgo y cuando vos vas llegando a la escuela, no ves que la gente alrededor, en las casas, esté con el tapabocas. Y uno llega y lo que se encuentra es que es la escuela el punto más bioseguro de todo el corregimiento. Allí se hace el control de temperatura, a los niños les hemos dado gafas, tapabocas, de todo. Pero entonces cuando hemos ido a visitar a estos niños, yo les digo, mire, todo esto le estamos dando para que ustedes se sientan seguros de volver a clase, pero esto no va a servir de nada
si usted por la tarde se va a jugar donde la abuela y se va sin tapabocas, porque nadie más se pone tapabocas en el resto de los entornos. Yo creo que eso ha sido muy valioso porque son los niños quienes están convirtiendo en los multiplicadores de la bioseguridad en sus comunidades. Y eso es muy potente, la verdad es que eso es muy potente. Hay muchos lugares donde hoy no ha llegado el COVID, precisamente donde, o a la semana pasada que estuvimos con la viceministra en la institución educativa, las Niñas de la Esperanza, en la sede del corregimiento de La Pampa, esa no queda tan alejada, pues digamos, como comparado con Colombia y La Nevera, pero ahí todavía no había casos. Estaban los padres de familia ahí. Y yo le dije, mire, no tenemos casos, ¿cierto? Bueno, pero cuando se presente el primer caso, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a escandalizar, no se va a acabar el mundo, no vamos a parar el piloto, vamos a avisarle oportunamente a las autoridades, vamos a propender que las EPS se muevan y hagan la prueba, vamos a aislar a quienes estuvieron en contacto, pero entonces otros niños seguirán en el protocolo. Lo que hemos hecho un poco es buscar cómo optimizar los espacios, como dice el doctor Bernal, pero también sobre todo entender que no todos los niños van a ir todos los días, sino que la idea es que los niños van 4 días, luego siguen 10 días desde casa y luego vuelven otros 4 días y así se van rotando. Eso, por supuesto, hay unas instituciones donde es más fácil porque, por ejemplo, se han invertido históricamente en unas cubiertas, entonces algunos docentes pueden hacer la clase para todos debajo de la cubierta con el aislamiento, otros sí lo están haciendo en los salones, pero pues con menos niños, con las restricciones. Y como te digo, es muy bonito ver que los niños son muy conscientes de esa realidad y son muy juiciosos haciendo caso de los protocolos. Los de primaria me recibieron felices los kits de bioseguridad. Los de 11 no estaban tan emocionados de ponerse esas gafas, pero ahí vamos, ¿no? Y esa es la realidad de la comunidad educativa. Y yo sí veo, al principio hay que decir, fueron muy poquitos los que arrancaron o los que nos copiaron la idea, pero la verdad es que es la misma comunidad educativa la que va pidiendo el servicio y en ese sentido casi que en este punto nos tocó decir, no, venga, estamos en piloto y en este momento paremos, no vamos a entrar en más instituciones porque estamos piloteando, probando cómo nos va, pero por supuesto la meta es que el próximo año sí podamos aprender de lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado en estas semanas, meses. Hay unas instituciones que llevan bastante tiempo, hay otras que llevan 15 días y que el otro año podamos digamos, tener una cosa que le funcione a la comunidad y que, por supuesto, mantenga los niveles de riesgo relativamente bajos. Estás silenciado, profe. Muchas gracias, Óscar. Bueno, Mireya Triana, rectora, adelante, por favor, cuéntenos un poco cómo están planeando la apertura en su colegio, que es un colegio de la Alianza Educativa. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por esta invitación. Bienvenida a los compañeros que están panelistas. Pues hacer como una contextualización de quién es Alianza Educativa. Son una organización que tiene 11 colegios en administración, de los cuales está el Colegio de las Margaritas, ubicado en la localidad de Kennedy. Es un colegio que tiene 525 estudiantes y tiene dos cursos de jardín, 2 de transición y 1 de primero a 11. Nosotros pues iniciamos con ese piloto de reapertura en el mes de octubre. Nos dijimos, ¿por qué abrir en octubre ya si ya se acaba el año? Entonces lo que hicimos es mirar como 4 elementos grandes. El primero fue ver las necesidades de nuestros estudiantes. Teníamos los estudiantes más de 8 meses sin encontrarse con sus compañeros, algunos estudiantes con riesgo psicosocial o situaciones emocionales por el confinamiento que necesitaban atención prioritaria y pues de acuerdo a todos los organismos de las entidades nos decían que esto iba para largo, entonces era muy difícil poder establecer cuánto íbamos a durar en esa pandemia, entonces por eso decidimos hacer esa reapertura. La segunda condición fue esas condiciones operativas de los colegios, infraestructura, todo lo que tiene que ver con protocolos, espacios, elementos, y siempre estuvimos pues privilegiados, acompañados por un grupo de expertos que nos orientaban de acuerdo a esos direccionamientos gubernamentales que nos daban. El otro fue unas condiciones pedagógicas. ¿Qué íbamos a hacer con estos niños 4 horas? Entonces hicimos una ruta académica enfocada en la parte socioemocional,
en que los estudiantes pudieran hacer esa contención de emociones y responder a esos aprendizajes de la pandemia y sobre todo a esa cultura de cuidar. Luego un plan de comunicación, donde se da pues desde el inicio de nuestra preparación todo el proceso de cómo está la infraestructura para que los padres de familia vean el colegio está bioseguro teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Esos fueron como los 4 aspectos. Hicimos 2 modalidades. Una, que fue que grupos de estudiantes fueran al colegio presencial a unas actividades diferentes a las de Aprende en Casa que estaban en la virtualidad, y otra que se adaptaron los computadores para que aquellos niños que no tenían acceso pudieran hacer. Durante el proceso que dimos de preparación y por la pandemia hicimos la caracterización, de las cuales 152 padres nos dijeron sí a la reapertura gradual, progresiva y segura, pero el momento de firmar los consentimientos, pues se redactaban de acuerdo a situaciones que habían en las noticias o por miedo. Y tuvimos 100 niños aproximadamente en este piloto, que los organizamos, como decía el doctor, nosotros no en cortes, sino en burbujas, que son grupos pequeños, donde cada burbuja tenía su espacio de baño, su espacio de descanso. Nosotros somos privilegiados porque el colegio es nuevo, cuenta con una infraestructura nueva, entonces eso nos ayudó a tener como listo todo lo que tenía que ser de infraestructura. Durante todo el proceso se llevó un seguimiento, lo que decía el doctor Bernal, importante en ese comité de reapertura, cada elemento, cada trabajo en equipo que se dio para poder pues canalizar todo lo que salía, el seguimiento a contactos estrechos, seguimiento de nuestros estudiantes, o sea, todo fue una organización previa para poder pues tener los resultados que tuvimos. Nuestro piloto comenzó el 27 de octubre y terminó el 20 de noviembre. No tuvimos ningún caso por COVID. La capacitación que se hace a los padres de familia, estudiantes, docentes, nos ayudó a que ellos supieran qué hacer. O sea, iba enfocado en nuestro protocolo a esos individuos, qué hacen los individuos, qué pasa en ese espacio, qué pasa con los flujos y qué pasa con procesos que se dan en cada etapa. La segunda etapa fue la adaptación, que ya fue estos 20 días que estamos aprendiendo para el 2021. Hicimos también unos pilotos de clases en vivo para ver cómo podíamos organizar en el 2021 ya hacer las clases adelantando nuestro currículo como lo tenemos previsto para ese 2021. Eso fue como a grandes rasgos ese resumen de lo que hemos vivido en Margaritas. Muchas gracias, Mireya. El rector Ángel Nieva, adelante, por favor, con un pequeño resumen de lo que están pensando para la pilotos y para la reapertura en el 2021. Tiene el micrófono apagado, rector. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, muy buenos días a la Universidad de los Andes, al doctor Bernal, al doctor Oscar, a mi compañera Mireya, colega. La institución educativa Semilla de la Esperanza es en la parte rural del municipio de Palmira. Tengo 4 sedes, con la misma preocupación de todos los rectores, de los directivos y los docentes, padres de familia y estudiantes. Con esa misma preocupación y con esa curva que nos presentó al doctor Bernal al final fue la de todos nosotros. Todos estábamos con problemas mentales, preocupaciones de llegar, de volver, porque no estábamos esperanzados, por ejemplo, o no teníamos experiencia mucha en la parte virtual. Por esa situación y por mucha preocupación comenzamos a preocuparnos nosotros mismos, los directivos y los docentes, viendo los protocolos del ministerio que comenzó a enviarlos anteriormente. Veíamos que de pronto la más viable para eso era una de las sedes de nosotros en el corregimiento de La Pampa, muy apropiada, muy bonita, salones, aire bastante ventilado, espacios, son apenas allí 3 docentes, es escuela nueva, va de transición hasta quinto,
el número de estudiantes apenas eran 50 y comenzamos a preguntarnos con la misma docente y los directivos hasta dónde es posible, pero dijimos, bueno, miremos los protocolos. Comenzamos a mirar la actividad solamente en esa sede. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, preguntemos a los padres de familias. Ustedes saben el temor, el miedo, la muerte, pero sin embargo comenzamos a decirles hasta dónde es posible, porque había muchos casos donde el padre, esa es la más preocupación, los padres de familia se van a las 5 de la mañana y regresan a las 7, 6 de la tarde, pero no lo dejan con abuelo o con tíos, se quedan solos. Y en la parte rural sola es más difícil. Hay hambre, miseria y otras cosas que a esta persona, la soledad de esos niños. Entonces nosotros decíamos, tenemos que invertir. Recuerden que la institución para mí es un polo de desarrollo de una comunidad. Yo creo que los docentes, mis docentes, y yo siempre lo he agradecido a mis directivos, tuvieron fue actitud, ganas, y yo creo que pasión por esta actividad que llama educación. Nos metimos en ese cuento, comenzamos a hacer las encuestas, como decía el doctor Oscar Calde, hubo temor, miedo, sin embargo arrancamos. Antes de eso, pues Secretaría de Educación, hablamos con Secretaría de Educación y la Administración Municipal y Secretaría de Salud, vinieron, miraron los aforos y comenzamos en ese cuento a preparar la institución, esa sede. Colocamos los aforos, demarcamos, miramos los sitios y con los profesores, ya con las dos profesoras que van a participar. Y los padres de familia no entran hasta en otro sitio, compramos las cosas, la Secretaría de Educación nos dotó de muchas cosas y algo que no teníamos allá, conectividad. Nos llegó conectividad, teníamos unos computadores y se convirtió esto en una fiesta, pero una fiesta con bioseguridad. Las caretas, los niños, nos sirvió y arrancamos en el mes de octubre, llevamos un mes, terminamos ahora en diciembre 4, sin ningún problema, la gente se ha motivado, llegó todo el mundo a conocer, a ver. Antes éramos como los malos, ahora yo creo que somos los buenos. Ya todo el mundo nos preguntan qué saben, porque es la preocupación de regresar. Tanto así que mis docentes y directivos de las demás instituciones, de las demás sedes, nos dijeron, rector, a través de estos medios virtuales nos reunimos por sedes y dijeron, rector, queremos arrancar, apliquemos todas las encuestas, miremos, arreglemos cada una de las sedes, ya las estamos arreglando, las estamos preparando con los aforos. Como es parte rural, no tenemos problema de tanta congestión, tenemos muy grandes espacios donde podemos trabajar mirando los aforos, mirando la parte de salud. Ya hemos hablado con salud, nos han acompañado, se está haciendo un rastreo, se hace un seguimiento diario los niños. Yo creo que con seguridad, yo creo que los niños para mí de pronto pueden estar más seguros dentro de la misma institución que afuera. Afuera es la situación que de pronto nos contagia. Sin embargo, todos los días en esta sede, con lo que vivimos, a diario se pregunta, se dice a aquellos niños. Hemos tenido ejemplos de otros países, escuchamos. A diario permanece alguien de Secretaría de Educación, viene, se prepara también y revisa lo mismo Salud, hace un rastreo, preguntamos a los padres de familia. Nuestra determinación fue con la presencia de la viceministra, la doctora Alarcón, Constanza Alarcón, qué bueno, motivados, con muchas ganas y pensando en que este 2020-2021 pues vamos a arrancar. Pero yo creo que para eso, yo lo digo nuevamente, hay que tener actitud, ganas, pasión, querer la institución para poder seguir adelante. De lo contrario, vamos a tener inconvenientes. Tenemos, es una mucha duda, por lo que decía el doctor Bernal, con los grados superiores, de primero a quinto, sí, con los grados superiores, y más cuando tienen jornadas. Allí sí tenemos que cuadrar muy bien el horario, de tal manera que no vamos a tener ese inconveniente, pero llevando la misma propuesta con el aforo, con el seguimiento, con todos los protocolos de bioseguridad, y con las ganas de hacer las cosas bien. ¿Y por qué? Porque yo creo, vuelvo y repito, la institución es un polo de desarrollo para la economía de la comunidad, de la ciudad, del país. Y dejamos al niño. Yo creo que los maestros somos los líderes que podemos impartir muchas ganas,
Si no tenemos ganas, vamos a tener inconvenientes. Ya hay una caracterización también en la institución de los docentes que tienen inconvenientes de problemas, de enfermedades que puedan tener, ya lo tenemos caracterizado. Ya tenemos el apoyo también de la empresa privada. Genio Providencia nos dio también unas antenas, o sea que tenemos conectividad. Yo sé que nos va a llegar unos apoyos más directos y unos recursos más para la parte de conectividad, que es otro, porque anteriormente también trabajábamos con guías. Además, sedes que siguieron trabajando con guías, siguió con el municipio nos dio SINCAR, fabuloso, y las antenas, o sea que con la gente que no asistía, eso. Y trabajamos la relación 4-10. Los niños van durante 4 días y llega, después se van los otros 10 días. Lo más también importante es que recuerden que el alimento, algunos de estos niños no tienen alimento y algunos de ellos ese refrigerio muy grande, muy bueno, que nos da, les sirve a algunos niños de eso, muchas veces puede ser el desayuno, el almuerzo y la comida. Nosotros nos convertimos en papá, mamá durante ese tiempo. Un ejemplo que teníamos el primer día que llegamos, algunos niños como los despachábamos a las 10 de la mañana, 10:30, terminaban las 4 horas, se quedaron llorando y no querían irse para su casa porque no querían volver a la casa porque quedaban solitos. Nos han dado el ejemplo, los padres muy contentos, muy satisfechos. Es más, la matrícula aumentó. En esa sede nos aumentó matrícula. En estos momentos tenemos 9 niños ya matriculados para el próximo año, y decíamos, y esa sede tan lejana, ¿por qué no llegó la gente más allá? Ya no lo mandan a Palmira, se van a quedar acá estos niños. O sea que deserción en la institución no tenemos. ¿Por qué? Porque hemos tenido contacto constante con las guías, con la SINCAR, con la parte de la conectividad. Para nosotros es una motivación esto, y continuar. Y la otra motivación es que mis docentes tienen ganas. Los que tienen profesores de enfermedad de base, pues se retirarán, virtualmente trabajaremos con ellos, y los demás continuaremos en este trabajo. A grandes rasgos le puedo informar lo que nos ha sucedido en la Semilla de la Esperanza. Muchas gracias, rector Nieva. Bueno, tengo entonces, de acuerdo con el programa, la idea es conversar un poco, hacer preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica para el doctor Bernal respecto a los protocolos que nos presentó, adelante. No quiero poner un orden muy específico. Ahora yo tengo preguntas también, pero quisiera, pues, obviamente son prioritarias las preguntas de todos ustedes. Oscar, Mireya o Ángel. Pues mira que yo quiero resaltar una cosa. Yo antes de ser alcalde fui director de tecnologías. Nosotros le hemos metido todo el impulso a la conectividad, como lo menciona el rector Nieva, con antenas en las escuelas que no estaban conectadas, con SIMs a los niños para sus casas, pero además el rector se levantó con la empresa privada, con el ingenio Manuelita de la industria de la caña, conectividad fija a través de radioenlaces para muchos niños. Ahí hay una cosa muy interesante y que vamos a ver cómo podemos casi que evaluar eso, cómo está funcionando, cómo le está yendo a los niños con un tipo de conectividad versus otra. Pero yo veía una pregunta por aquí que supongo que es de la gente que nos ve hasta ahora, de Olga Victoria Duque, y esa creo que la tiene que responder el rector, porque dice, ¿qué retos han enfrentado con la llegada de conectividad en aquellas sedes que antes no contaban con infraestructura? Yo diría que desde la alcaldía nosotros lo que hicimos fue alquilar una infraestructura de antenas, de radioenlaces también para conectar esas sedes rurales que antes no estaban, pero yo no sé si eso, ¿qué más ha requerido, rector, por parte de la institución para poder hacerlo posible? Para responder esa pregunta de Olga. A ver, primeramente yo le decía en lo que expliqué anteriormente, que para esto se tiene que tener pasión por la institución y pasión por esta actividad que hacemos como educadores. Yo quiero mucho, llevo 42 años trabajando esto y siempre me ha gustado y he motivado a mis maestros. Están motivados. La infraestructura de mi sede está muy bonita. Yo con los recursos que tengo del fondo, yo lo utilicé no tanto en comenzar a arreglar baños porque los tengo muy bonitos. Ya que es cosa de nosotros, bueno, unas cositas hicimos, pero todo lo dedicamos más que todo a la tecnología.
a lo que dice el doctor Oscar, también ellos colocaron y nosotros también colocamos, porque algunas no alcanza a llegar, entonces teníamos una conectividad privada también que le pagábamos, claro, y ampliamos. Y los computadores, yo creo que de eso, donde van a tener inconveniente algunas instituciones donde la infraestructura, más que todo baños y espacios. Si no están bien, tienen que comenzar a arreglar, a mejorar, pero con ganas entre todos. Y la misma comunidad puede servir. Yo no tengo esos problemas en la institución. No tengo porque la infraestructura es bonita, tengo conectividad, movilidad no tengo problema, de pintura no tengo problemas. Es de pronto comenzar, a mí la pregunta que de pronto me sale para el doctor Bernal es más que todo con esas jornadas. Nosotros tenemos en una de las sedes, tenemos, porque hay mucha gente, tenemos jornada mañana, tarde, noche y sábado. Ese aforo que va a llegar allí, de pronto el personal para estar desinfectando, sí de pronto nos queda faltando, pero lo demás es continuar y los horarios, acomodar horarios y mirar todas estas personas con las enfermedades de base y algunas situaciones. Además, como algunos tienen que rotar, ya no van a rotar por la situación que hablaba la profesora Mireya, la rectora Mireya, porque es una burbuja. Esa palabra de burbuja viene como va de España, también nos dijeron algo que también copiamos de eso, de que de mucho manejo, lo dijo el doctor Bernal también, ya la sala de profesores no es, no es el tertuliadero ni el tomar el tinto, no, ya es en su salón directamente y con el aforo de esa situación. Doctor Bernal. Bien, a ver, si entendí la pregunta, tiene que ver con, como con la movilidad de estudiantes en varias jornadas que han tenido que hacer para poder mantener los aforos, para poder mantener el distanciamiento, la cantidad de estudiantes que pueden estar en un salón. Sí, digamos que en últimas, ese ajuste que cada institución hace para poder cumplir con la reglamentación de bioseguridad es muy particular. Y es claro que en áreas rurales con pocos estudiantes, como algunas de las escuelas que nombraban, o sea, una escuela con 10 estudiantes, con 12 estudiantes, pues es imposible poder compararla con una escuela con 500 estudiantes en una ciudad. Son dos maneras muy diferentes de poder ajustar esos horarios. Entonces, digamos que el punto es, depende de la cantidad de estudiantes que tengan la organización de esos horarios. Es claro que la limitante es esa, no es otra. A veces ve uno que programan por días o por semanas. Yo digo, si el aforo lo permite, deberían ir todos los días de todas las semanas, no requerirían estar haciendo ningún tipo de alternancia. La alternancia se hace necesaria en la medida en que el número de estudiantes no permita cumplir con las medidas de bioseguridad, del distanciamiento principalmente. Doctor Bernal, y respecto de la alternancia, yo tenía una de mis preguntas acá es, pues uno ve dos formas de hacerlo, y es por días, los niños turnándose días, o por semanas. ¿Alguna idea al respecto de qué es mejor? ¿Cuál es la forma en que deben tomar la decisión los colegios? Sí, yo como la he visto cuando un poco cortada la comunicación. Esa alternancia de definirlo, si lo hago por días o por semanas, o 2 días de una semana van unos estudiantes, otros 2 días van otros. Yo lo he discutido aquí con rectores de diferentes maneras y realmente a la que mejor he llegado, que me parece que si el aforo lo necesita, por ejemplo, en un colegio que estuvimos trabajando la semana pasada mirando esos horarios, cómo se podían ajustar, el aforo de ellos era el 50%, o sea, para que pudieran mantener el distanciamiento, puede ir la mitad del colegio, la otra mitad no puede ir. Entonces, en esa mitad, como lo definimos, fue hacerlo por semanas, una semana va uno, a la semana siguiente va otro. Decidimos hacerlo por semana y no por días, por dos cosas. La una es que como el periodo de incubación de esta enfermedad va entre 2 días y máximo 14 días, pero la mayoría de personas que desarrollan la enfermedad lo hacen en la primera semana. O sea, el 90% de la persona que se infecta en los siguientes 7 días va a desarrollar síntomas, o si no desarrolla síntomas,
el periodo de contagio en esos 7 primeros días. Entonces, hacerlo por semanas da cierta seguridad. Si esta cohorte que estaba, cuando digo cohorte es sinónimo a decir burbuja, hablando el mismo término. Cuando esta cohorte burbuja está en presencialidad y alguno se infecta, como a la semana siguiente esa misma cohorte o burbuja va a estar en su casa, si desarrolla síntomas, pues va a haber ese periodo en el cual no va a tener contacto con más personas dentro del colegio. Entonces, esa rotación de 7 días desde el punto de vista epidemiológico permite como ese rango ahí de seguridad, y desde el punto de vista de rendimiento escolar es mucho más fácil organizar usted semanas que organizar días. Hasta para la misma familia le es más fácil organizar sus horarios por semanas que organizarlo por días. Perfecto, muchas gracias. Mireya, ¿alguna pregunta para el doctor Bernal? Sí, yo quería hablar en respuesta a la comunidad educativa. Nosotros capacitamos a los padres de familia, los invitamos a tener 5 medidas, que era ese distanciamiento físico, el lavado de manos, la detección de síntomas, la limpieza, lo que usted nos nombraba ahí. Pero ¿cómo hacer para dar a conocer estas cifras? Porque ellos solo ven las noticias donde hay muertos y no se genera esa confianza. Nosotros le apuntamos en Alianza Educativa a que los padres de familia vean el colegio bioseguro para que tengan la confianza de decir, yo envío nuestros niños. Nos pasó que cuando empezábamos ya la reapertura, ellos veían que pues había el distanciamiento, la toma de sus signos, en los descansos estaban, que era algo muy duro de cumplir ese reto de que los niños no cumplieran el distanciamiento físico por lo general, pero sí muchos papás les dan miedo. ¿Cómo hacer para que la gente y la comunidad sepa la realidad de estas cifras para poder nosotros también trabajar en ese aspecto? Bien, sí, empiezo. Yo pienso que pues, lo primero es la comunicación. Es cierto que la charla que yo di hoy pues maneja de pronto unos términos, una manera de expresarlos que es posible que no todo el mundo lo vaya a entender de una manera más fácil, pero lograr bajar esto a un nivel de tal manera que padres lo puedan entender es lo primero. Números tenemos, y hay algún evento que se haya estudiado más, son los números de esta pandemia. Entonces los números los hay, pero hay que colocarlos en contexto para que entienda usted en cada comunidad en qué parte de esa curva epidemiológica está. Porque uno entiende que frente al miedo que le genera la reapertura en una escuela rural donde no ha habido ningún caso, es diferente a una escuela urbana donde en la ciudad todas las tardes me están diciendo que se reportaron 50, 70 casos en mi ciudad diarios. Son 2 escenarios muy diferentes. Entonces, en el caso en el cual ya se tienen casos, y uno lleva como esa estadística, algo que hemos hecho aquí en los colegios en los que hemos discutido el tema, es primero tener una muy buena base de datos de cómo estaba la comunidad educativa antes de la apertura. Si usted hace una encuesta, con seguridad que ya hay, en el caso nuestro, el caso urbano, ya hay padres de familia, hay docentes y hay niños que ya se han contagiado en estos 9 meses de pandemia. De tal manera que al tener uno esa parte basal de cuántos se han infectado, yo pueda seguir llevando la curva epidemiológica del colegio de qué es lo que ha pasado con la apertura. Y vamos a notar que lo más probable, porque eso es lo que muestra la evidencia de lo que ha pasado en otras partes, es que si bien van a aparecer casos, los casos van a estar muy parecidos a lo que estaba sucediendo antes de la apertura, que es lo que ha mostrado la evidencia, que al abrir la escuela, con todas las medidas que se toman, termina siendo un sitio seguro. Y la incidencia de casos en esa comunidad educativa termina siendo muy parecida a la que estaba ocurriendo antes de hacer la apertura de las aulas. Porque los adultos están saliendo, o sea, todos los adultos del área urbana están saliendo todos los días a trabajar y se están infectando todos los días. Entonces, esos datos basales como de la curva de la comunidad de cada colegio, tenerlos de base y mirar qué sucede, es una buena manera también de hacer pedagogía, que no con el primer caso vamos a cerrar el colegio, porque no es eso lo que está sucediendo, es que ese caso podría haber ocurrido, así no hubiéramos abierto la escuela. Esa última frase de Edgar, creo que es importante, lleva otro de los temas importantes acá, y es
Yo he visto colegios que se han visto, que tienen en su protocolo unas reglas sobre en tal momento cierro, cuando vuelvo a cerrar el colegio. Y lo comunican a las comunidades. Y los he visto en algunos momentos diciendo, yo había anunciado esto hace 3 semanas y pasó, pero realmente no debería estar cerrando. ¿Cómo pensar en eso? O sea, ¿qué debe estar pensando un rector? ¿Qué debe estar anunciando a su comunidad respecto? ¿En qué condiciones vuelve a cerrar? ¿Cómo se hace esa comunicación para que Sí, no quedar atrapados? la decisión No de quieren hacer. cerrar una institución porque están habiendo casos, eh, la manera técnica de hacerlo, sí, qué pena, Darío, es que se cortó un poco la Dale, comunicación pero al final de lo que me estás estabas contestando contando, la pero... pregunta. Sigue adelante, Edgar, que está contestando la pregunta. Ah, bueno, bien, sí. Bien. El punto es la manera técnica de tomar esa decisión de si yo abrí un colegio y decidí y decido cerrarlo. La manera técnica de hacerlo es teniendo números de cómo era la incidencia semanal, mensual de casos en la comunidad de ese colegio y qué está pasando en el día a día. Entonces, a eso lo llamamos brote. Cuando yo tengo una incidencia basal que la conozco, digamos que estoy teniendo un caso semanal, por decir algo, y ese es mi basal, pero de pronto en una semana yo tengo 4 casos, eso es un brote, algo está pasando aquí, esto se está saliendo de los números que yo traía. Entonces la manera técnica es tener datos de la comunidad previamente. Y el otro punto es que el sistema de cohortización o de burbujas lo que busca es que no sea necesario sino cerrar la cohorte. Entonces esa cohorte que estuvo en contacto es la que va a estar en aislamiento preventivo mientras se define quién se pudo haber infectado y no voy a cerrar todo el colegio, cierro solamente esa cohorte. ¿Cuándo va a suceder? Cuando yo de forma técnica encuentro que el problema es que estoy teniendo muchas cohortes que se me están positivizando y posiblemente al hacer el estudio de campo digo, y el problema está sucediendo porque se me están cruzando cohortes, porque si el problema realmente está dentro de la institución es porque se me están cruzando cohortes y está infectando una de otra. Si mantengo toda la cohortización, pues eso no va a suceder. Al estudiar uno de los casos positivos en el colegio también es muy importante y por eso se requiere inversión en talento humano. O sea, estos datos, para poderlos analizar, se requiere que cada colegio tenga la asesoría de talento humano para tomar las mejores decisiones y que no estén basados solamente en sentido común o en miedo, que se tomen el mejor momento de cuando se requiere, por ejemplo, llegar al extremo de cerrar una institución. Perfecto, bueno, muchas gracias. No estoy viendo a Oscar, le iba a hacer una pregunta. Bueno, a los Ángel y Oscar, sí, estás bien. No, la pregunta que tengo sobre los pilotos y, digamos, de nuevo pensando en el problema sanitario. ¿Cuáles han sido quisiera oírlos hablar de momentos difíciles y de cosas que no se han podido hacer? Yo creo que aquí algo que es muy importante en lo que he visto de lo que pasa en los colegios es que creo que tenemos que aprender a ser tolerantes con cosas que queremos que pasan y no funcionan, porque de ahí también aprendemos mucho. ¿Tiene ejemplos de cosas que hayan sido muy difíciles, decisiones muy difíciles de tomar en algunos de los colegios o resultados en los pilotos en donde las cosas no hubieran salido como esperaban? Gracias, Darío. Pues mira, yo creo que uno, por supuesto, quisiera tener a todo el mundo en el mejor estado posible. Hace poquito tenía una charla con una fundación privada que también, papá del DINA, otro colegio, que ese todavía no arrancaba alternancia. Ellos me decían, mire, nosotros vamos a dar tantos computadores, tantos internets en casa, necesitamos que usted también haga el resto para que lleguemos al 100%. Yo les dije, mire, la verdad es que les agradezco mucho la donación, el apoyo, yo puedo concurrir en alguna medida, pero no puedo llegar al 100% que ustedes me están pidiendo para este colegio, porque es que yo tengo 41.000 niños en Palmira y lastimosamente no hay cómo darle eso a todos. Y a lo que voy es que yo siento que hoy pues hay mucha incertidumbre en el sector y muchos deseos de hacer muchas cosas, pero no hay presupuesto para hacerlas todas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Uno siempre se gasta, pues, aquí en Palmira se invierten 10.000 millones de pesos en alimentación escolar y está priorizado más o menos el 75% de los niños. Pero, por ejemplo, en alimentación escolar, desde abril decidimos enviar ración en casa.
Entonces estamos enviando ración en casa y seguramente vamos a seguir así el próximo año porque vamos a seguir en la alternancia. Pero un componente importante, como lo mencionaba el rector Nieva, ha sido como un refrigerio adicional en el colegio para que eso motive a los niños a ir, niños que están teniendo problemas pues, alimenticios en sus hogares. En algún momento discutimos, yo dije, no, pero ¿cómo así? Entonces estamos pagando ahorita el doble en comida. Y esa es la verdad, aparte de lo que estamos haciendo este año. Porque le estamos enviando a la casa y ahora le estamos dando, lo que le damos al colegio se lo estamos enviando a la casa y ahora hay que darle otra cosa en el colegio. Pero me decían, alcalde, pero si ya la gente se acostumbró a que le enviamos 12 huevos, ¿con qué cara le vas a decir a los padres de familia que aquí le entrego solo 8 porque los otros 4 sí me los voy a dar en el colegio? Entonces se vuelve un tema complejo. El tema de transporte escolar, que lo tenemos priorizado para toda la zona rural, pues seguramente habrá que seguirlo haciendo. Pero entonces, esos son los datos que siempre han tenido como financiación fija, pero entonces nos está quedando por fuera. Para darle refrigerio a todo el mundo, está quedando por fuera, además del PAN. Para poder darle conectividad otra vez, por lo menos a los 5.800 que hemos priorizado, que sabemos que tienen problemas y que las SIMs les sirven. En este momento pues, está quedando por fuera, porque el ministerio nos da una plata para conectar las escuelas, no para conectar los niños en la casa. ¿Sí? Entonces, yo siento que hemos podido avanzar, pero no le podemos llegar a todos los niños con todo lo que quisiéramos, literalmente ya por restricciones presupuestales, y eso es una cosa pues que a mí, por supuesto, me angustia en calidad de alcalde del municipio. El ministerio nos ha dicho, ahora hay una cosa muy buena que a la que estamos llegando, y es que el ministerio a través del FOMI nos ha dado unos recursos adicionales. Primero nos dio como 300 millones y la semana pasada nos dio 1.300 adicionales. El ministerio nos ha dicho, si ustedes ejecutan bien esos recursos, es posible que les demos más. Y con eso veníamos comprando, por ejemplo, los lavamanos portátiles, pero la viceministra nos dio una muy buena idea en su última visita y nos dijo, miren, con eso se pueden hacer adecuaciones de baterías sanitarias también, ¿por qué no miran con los fondos educativos también se pueden hacer? ¿Por qué no miran y cofinancian eso? Porque la verdad es que ¿qué tal que la pandemia pase muy rápido? O bueno, que no pase muy rápido, que pase en un año. Pero lo que no queremos es que esos lavamanos portátiles muy bonitos y todos, en un año o en 2 años terminen siendo materas portátiles y queden por allá, digamos, en una esquina arrumados. Entonces, qué mejor que aprovechar estos recursos adicionales de pandemia y de una vez renovar las baterías sanitarias de las instituciones educativas rurales. Para eso hemos estimado nosotros que para todas las sedes rurales requerimos por lo menos 2.800 millones para renovar todas las baterías sanitarias de los baños de sus colegios. Es una tarea en la que estamos, en la que vamos a buscar utilizar estos recursos que nos acaba de pasar al ministerio. Ojalá, si el Consejo me da las vigencias futuras que le estoy pidiendo, lo podríamos incluso dejar contratado este mismo año, que le quedan muy poquitos días. Pero pues ahí sin duda hay una situación que es bastante precaria en esa infraestructura histórica, antigua que se tiene y que pues los retos presupuestales no dejan atenderlas todas al tiempo que uno quisiera, ¿no? Eso es lo que yo te digo como de mi visión en general del sector y de los recursos que tenemos, pero por supuesto yo creo que con el rector también me gustaría que nos cuente qué hemos querido hacer que no se ha podido todavía, pues que entiendo que es la pregunta de Darío. Darío. Adelante, rector. A ver, de las cosas que se puede necesitar, yo creo que para las instituciones educativas, usted lo ha dicho, señor alcalde, la parte de la infraestructura de los lavamanos, de baños y conectividad. Yo creo que para mí algo importante que existe y una recomendación para las personas que nos escuchan y que están pendientes de nosotros, es la ruta alternancia salud. En la parte de afuera del colegio colocar, por ejemplo, teléfono, porque eso angustia, ¿no? Al padre de familia, aunque no tenga comunicación, dice, en caso de una urgencia, ese es el teléfono que puedo llamar en un hospital o llamar a Secretaría de Educación, algo que le da seguridad para comunicarse con ellos. Y la parte de conectividad, los dispositivos, los equipos son necesarios. Yo creo que eso nos ha servido a nosotros, estábamos preparados de pronto y nos queda faltando equipos y dispositivos para eso. Pero una buena ruta, unos buenos ánimos, una buena actitud de la cabeza del rector y su equipo, y otra es el acompañamiento constante que se haga por parte de salud. Yo lo viví, estaba constantemente salud con nosotros, Secretaría de Educación,
veía a la comunidad, veía a estas personas y teníamos la ruta, entonces fácilmente eso. Las necesidades son muchas, el alcalde lo ha dicho, colegios de mucha historia, pero con muchas necesidades, pero yo creo que se puede iniciar con algo. El doctor Bernal lo ha dicho con la primaria, por decir algo, de menos situación, y yo creo que sí puede comenzar con las primarias, y así va llegando la gente, hay temor, hay miedo, pero también hay una angustia de qué va a ser el padre de familia que se convirtió en académico, pedagógico, didáctico, y que no tiene tiempo para eso, que no tiene equipos y tiene que alquilar el celular o prestarlo o ir a recargarlo. Entonces, esa parte de la tecnología es muy necesaria y es muy necesaria también la actitud que tengan los profesores con esto. Porque la cabeza que motiva al padre de familia es la actitud también de los mismos docentes y los mismos directivos. Perfecto. Doctor Bernal, ¿quiere responder algo? Sí, adelante. Me gustaría algo que se repite mucho en las adecuaciones de los colegios, tiene que ver con baterías sanitarias. Y yo lo entiendo que posiblemente es como de las cosas más difíciles, o sea, o que requieren más inversión, es decir, colocar lavamanos sanitarios. Y si no tengo todo eso, pues mi colegio como que no cumple las medidas para poder abrir. Yo creo que en eso ha habido una equivocación en la manera como se ha enfocado el modo de transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad no se transmite por vía orofecal, o sea, esa transmisión que es la que tenemos, como se transmite en la mayoría de infecciones gastrointestinales, por el ejemplo, hablan de cólera, fiebre tifoidea, esas enfermedades que se transmiten sí por vía orofecal, pues estas baterías sanitarias se volverían como la estrategia más importante para poder prevenir esa enfermedad que se transmite así. Pero esta enfermedad no se transmite de esa manera. Entonces, a veces hacemos énfasis en que queremos que la escuela tenga todos los sanitarios y todos los lavamanos que nunca ha tenido, y realmente esa inversión que vaya a impactar en el control de esta enfermedad no lo es. Ese rezago que tiene de agua potable y de sanitarios y de lavamanos, si nos ponemos a esperar a que ese rezago se cumpla completamente para abrir escuelas, la mayoría de escuelas no van a poder cumplir con todo eso. Entonces, yo por eso en la charla a lo que le hice énfasis fue en la ventilación de los salones. Esa parte es la más importante si uno entiende la manera como esta enfermedad se transmite. Esta enfermedad se transmite por vía respiratoria. Y en la medida en que yo controlo, y los ambientes cerrados son los ambientes más inseguros. Entonces es claro que un salón con puertas cerradas y ventanas cerradas y una persona infectada hablando fuerte durante 2 horas, pues el riesgo de transmisión en ese caso es muy grande. Pero los otros escenarios, como les cuento, que tiene que ver con higiene de manos, es un escenario mucho menos importante. Y en la medida en que agua y jabón es difícil de poder mantener, alcohol glicerinado es una excelente opción, es igual de efectivo. ¿Sí? Si lo otro es muy difícil, alcohol glicerinado es una opción exactamente igual de efectiva. Muchas gracias. Voy a meter una pregunta de un participante que está en la misma línea. Dice, soy docente en una institución educativa en el departamento de Córdoba. La institución donde laboro cuenta con una batería sanitaria, tiene 6 unidades sanitarias. No hay agua potable permanente y las aulas son pequeñas. Trabajamos con grupos de 32 estudiantes y no queda espacio disponible para caminar por el aula y cada aula cuenta con 2 ventiladores. La pregunta que hace, pero yo creo que el doctor Bernal nos puede contar un poquito más, profundizar un poquito más, es si se podría pensar en regresar con alternancia. Bien, yo creo que esa será ahí la cuenta, o sea, un salón de 32 estudiantes, esos son salones comunes en muchas de nuestras escuelas, y 32 estudiantes muy posiblemente en un solo salón no van a poder mantener la distancia mínima de 1 metro entre uno y otro. Entonces, sería mirar cuántos son los estudiantes máximos que caben en ese espacio. Si son la mitad, por ejemplo, los que podría mantener esa distancia, pues ese sería el aforo máximo que se podría tener. Pero si la pregunta que colocan ahí, que si se podría pensar en regresar en alternancia, yo pienso que todas las instituciones del país deben pensar en que, en que regresar a alternancia es una posibilidad. De cómo lo puede hacer, pues va a depender de la cantidad de estudiantes que tenga y el espacio que tiene cada uno de esos salones. Esa pregunta que colocan ahí, que cuentan con 2 ventiladores, es muy común en nuestras ciudades de clima caliente, que tienen unos ventiladores para mejorar la temperatura y si bien medir el flujo de aire que sucede cuando ese ventilador se prende,
mi opinión frente a eso es, mientras se tenga puerta y ventana abierta, yo esos ventiladores los puedo abrir, los puedo prender, perdón. Obviamente que ese ventilador con ventanas y puerta cerrada no tiene ninguna utilidad, pero si están abiertas, para mejorar la temperatura se puede hacer. Esta pregunta también nos ha salido con aires acondicionados, en sitios donde tienen aire acondicionado. Ese aire acondicionado, o sea, no se puede usar cerrando puertas y ventanas, pero si yo abro puertas y ventanas, eso me genera ventilación y prender el aire me mejora la temperatura para dar mejor comodidad, también se puede hacer. Muchas gracias. Tengo aquí en el chat, hay alguien, voy a responder yo, el doctor Bernal o cualquiera puede complementar, obviamente, que pone en duda, digamos, que insiste en el tema de la higiene de manos. Yo creo que lo que es importante acá es que no es que el mensaje no es que la higiene de manos no sea importante, la higiene es importante siempre. El mensaje es, en esta situación de pandemia, el balance entre higiene, entre lavarse las manos, entre la ida al colegio y no asistir al colegio, ¿en qué dirección se enfoca? Y esta situación del problema de las baterías sanitarias o los lavamanos es un problema que siempre ha estado en el sistema educativo, y el mensaje de Edgar en este momento es: eso no tiene por qué cambiar, impedir la apertura de colegios. Hay alternativas, uso del alcohol. Aquí dicen, y esta es la pregunta que quisiera que responda, hay dudas sobre qué tan saludable es el uso del alcohol o gel glicerinado. ¿Alguna idea, doctor Bernal, sobre esto? Digamos, ¿debemos tener alguna preocupación por usarlo? Sí. No, de pronto redondeo hoy la idea. La higiene de manos siempre ha sido una estrategia importante para prevenir infecciones. En el medio hospitalario de hecho, es la medida más importante para prevenir infecciones, la higiene de manos. En el ámbito hospitalario es así de importante. En el ámbito no hospitalario, o sea, en un colegio, en la casa, pues hay cosas que las conocemos desde hace mucho tiempo. Después de ir al baño, todas las personas deben hacerse higiene con agua y jabón. Antes de comer, usted debería hacer higiene con agua y jabón. Si las manos están visiblemente sucias, eso lo dice las guías de OMS sobre higiene de manos, yo debería hacer higiene con agua y jabón. Pero son esos tres escenarios donde el agua y jabón se vuelve importante. O sea, después de haber ido al baño, antes de comer y si están visiblemente sucias. En el resto de escenarios, porque es que cuando uno lee, por ejemplo, los protocolos del ministerio, colocan un número como decir que yo debo hacer mi higiene de manos cada 3 horas. Entonces, si yo hago cuentas en que me toca hacer a todos los estudiantes higiene de manos cada 3 horas, digo, ¿dónde voy a meter a todos estos estudiantes que cada 3 horas se estén haciendo higiene de manos? Esa higiene de manos interrecurrente, que no es después de ninguno de estos 3 momentos, esa higiene de manos se puede hacer con alcohol. Y repito, ese posiblemente es lo que se está saliendo de lo que comúnmente hacíamos. Comúnmente, pues todos los niños cuando iban al baño debían hacer higiene de manos al salir del baño. Eso no ha cambiado con la pandemia. Y haciendo énfasis en que no es el mecanismo de transmisión importante. Perfecto, yo creo que son las 10:38, ya vamos a cerrar. Quiero cerrar con una sola idea para ver que me parece que hace falta en los protocolos y en lo que hacen en los colegios, y que además yo creo que es una oportunidad de esas cosas que la pandemia nos deja para más adelante en términos de aprender a hacer las cosas distintas en los colegios, y es sacar más actividades al aire libre. No veo como un movimiento. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. O sea, uno puede hacer clases de ciencias al aire libre, uno puede hacer clases de español, de matemáticas y de muchas cosas. Y no veo un movimiento grande en los colegios. O sea, el doctor Bernal arrancó mostrándonos un salón al aire libre, que de esas fotos las hemos visto de las pandemias de principio del siglo pasado. En invierno, en Alemania, en Dakota del Norte, daban clases al aire libre. Nosotros vivimos en un país tropical y el doctor Bernal lo insistió, o sea, podemos tener recreos, pero también podemos hacer otras cosas. No sé si tienen alguna reacción al respecto para terminar, cosas que estén haciendo que puedan oír los otros participantes, recomendaciones del doctor Bernal al respecto. Mireya y Ángel primero. Bueno, estaba recordando la pregunta que tú dijiste anteriormente, ¿qué dificultades? Al inicio nosotros dijimos eso, ¿cómo vamos a hacer los descansos? Pero la idea aquí, como gradual y mirando ese piloto de un mes, lo que hicimos fue descansos dirigidos.
en donde los estudiantes se divirtieron, pero tampoco estaban estáticos, siempre cumpliendo pues con el distanciamiento. Eso nos ayudó a que ellos estuvieran más activos y que vinieran con más ganas al colegio. El otro es la parte de emocional. Esto ayuda a que los chicos, lo que decía el doctor Bernal, en cuanto a la salud mental de los estudiantes. El hecho de venir al colegio, nosotros detectamos casos que teníamos que intervenir de una vez. Entonces es importante como tener en cuenta eso, porque sí es importante la infraestructura, todo, pero la parte socioemocional cuenta mucho. O sea, esas actividades que nosotros hicimos en el piloto nos ayudaron a ver qué estaba pasando con los estudiantes, qué es lo que habían vivido. Entonces pienso que eso ayuda a que en esos espacios podamos hacer actividades ligadas a eso. Y dos, pues la parte de consolidación de aprendizajes, como se ha dejado de acuerdo a esa flexibilización curricular. Entonces, la actividad con los chicos motivantes, que los profesores preparen unas actividades donde los enganchen, eso ayudaría un poco a todo este proceso de que vaya paulatinamente a medida que va pasando los aforos, que puedan ir interviniendo y tomando otros espacios, como lo dijo el doctor Bernal. Gracias, Mireya. Ángel, ¿algo para terminar? Sí, para terminar la agradecimiento. Pero sí me gustaría, señor alcalde, que no deje escapar al doctor Bernal, que es la persona que va a motivarnos a ver, nosotros los seres humanos, hasta que el médico no nos diga, aun cuando sea para saludarnos, ya quedamos satisfechos. Yo creo, sí me entiende el mensaje. Necesitamos que un infectólogo le diga a mis rectores, vea, este es el cuento, y quedan como más tranquilos, ese como el miedo hasta que entonces que nos haga el favor el doctor Bernal, que nos coja, bueno, la palabra coja, ¿no? Que nos oriente a los rectores puede ser comenzando con Palmira, y tengamos una reunión así, y él ha sido muy sincero, muy amplio, bueno, explicó todo. Con la primera exposición suficiente, más esta pregunta, bueno, pero sí que el doctor Bernal comienza con nosotros, con Palmira, y nos diga, vea, las cosas así, quedaremos más tranquilos. Y si metemos allí en la conversación a los coordinadores, tranquilamente, y no vamos a tener tantas preguntas, y vamos cuando llega, bueno, ¿se acuerda que el doctor Bernal nos dijo esto? Con esta explicación. Gracias, doctor Bernal, gracias, Darío. Gracias, Ángel. Óscar, ¿algo para terminar? Bueno, no, muchísimas gracias de verdad a la Universidad de los Andes por proponer este espacio. Yo creo que en este momento, atado a lo que dice el rector, casi que lo más importante es el reconocimiento y la visibilización de los casos exitosos, de que esto sí se puede hacer, de que no es una cosa del otro mundo, de que por supuesto hay unos riesgos, pero que efectivamente la balanza del costo-beneficio, pues es mucho más alto el beneficio, y eso de verdad que se los digo yo, de mirar a los ojos a esto. Yo he visitado prácticamente todas las sedes rurales que están con alternancia. A mí me gusta echar chistes. Yo les digo a los niños, el que esté obligado aquí, levante la mano, lo mando para la casa en un helicóptero. Obviamente la alcaldía de Palmira no tiene helicóptero, pero te digo, Darío, que ningún niño ha levantado la mano. Los niños están felices de volver a las aulas y están cumpliendo mucho mejor que los adultos con los protocolos de bioseguridad. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos encontrar las maneras en que esto pueda ser posible, pero pues tenemos que hacerlo sin obligar a nadie, sino que tenemos que hacerlo de forma propositiva, con aliados tan importantes como los rectores que nos han acompañado hoy, y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, los docentes, el personal de aseo, todos son claves para que esto funcione bien, y que entre todos, por supuesto, compartamos la responsabilidad. Si es que lo que decía el rector también es cierto, nosotros enviamos oficios firmados por el secretario de Educación y la secretaria de Salud, y ya cuando de pronto la comunidad ya, bueno, la secretaria de Salud está diciendo que esto sí se puede, también como que va entrando mayor seguridad en el proceso. Así que, pues gracias a la universidad por visibilizar este caso de Palmira, y ojalá con esto podamos inspirar a muchísimos más instituciones de que arranquen con este proceso, que es definitivamente lo mejor para los niños. Perfecto. Edgar, ¿algo para terminar? Bien, así como ustedes de pronto quisieran tener un infectólogo de cabecera para tomar decisiones, yo también quisiera tener alcaldes y rectores como ustedes. No es fácil,
uno lo que siente es que quienes estamos motivados en cada sector, en cada institución, en cada ciudad, pues son unos pocos. Y gracias por este espacio que lo que busca es eso, o sea, lo que busca es a través de conocimiento y de motivación, inspirar a aquellos que aún tienen temor, a aquellos que aún no han entendido la importancia de que los niños y jóvenes regresen de forma presencial a las escuelas. Entonces, trabajo es el que tenemos en cada uno de nuestros sitios. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas. Vamos a cerrar. Mireya, Ángel, Oscar y Edgar, muchas gracias por su participación. Yo creo que ha sido un muy buen cierre de estos seminarios, charlas online que hicimos con el Ministerio durante este año, y creo que pues sí cerramos con una idea de que es importante abrir los colegios, es necesario, se puede abrir los colegios, requiere un montón de logística, requiere un montón de cosas en las que hay que pensar, pero creo que hay formas de pensar y hay mucho interés en que esto pase. Hay rectores que ya han pasado por esto, que seguro están dispuestos a apoyar a otros rectores. Hay alcaldes, hay médicos, hay profesores que están dispuestos a esto. Entonces quisiera pues dejar ese mensaje y dejar las ideas, cerrar con el mensaje de que hay muchas formas también de hacerlo, y lo que pasa es que tenemos que ponernos a pensar cuál es la mejor forma de hacerlo para cada institución, cada colegio, y de eso también hay oportunidades importantes para la configuración de los equipos de cada uno de los colegios. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes y a los asistentes por las preguntas y por la atención. Buen resto de día para todos. Bien. Muchas gracias, Darío. Gracias. Bien, Darío, gracias. Muy amables. Muy agradable. Desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes también queremos agradecerles a todos su participación en esta actividad, a los panelistas. Sabemos que sus intervenciones han sido muy valiosas para quienes nos acompañaron desde Webex y también para quienes nos acompañaron a través de Facebook Live. Antes de irnos, queremos contarles que por el chat les vamos a compartir dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer sus opiniones. El segundo enlace es un enlace donde van a poder encontrar la grabación de esta actividad. Les recordamos, este evento ha sido grabado y a través de correo electrónico les compartiremos un enlace también para que puedan volver a vivirlo o compartirlo con otras personas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos entonces vernos en un próximo evento.